infecciones ginecológicas. Este tema se los puedo asegurar que siempre viene. Entonces vamos a hablar de cervicovaginitis. La cervicovaginitis es la inflamación del epitelio plano estratificado de la vagina y del cuello uterino. Se caracteriza por presencia de flujo vaginal. El flujo vaginal normalmente es blanco, homogéneo e inodoro. Eso es importante que, pues, todos lo sabemos. Es normal tener flujo vaginal. El flujo vaginal proviene de glándulas vestibulares, glándulas Bartholin, del cérvix y el endometrio. Como tal, la vagina no produce secreción, pero sí hay ciertas glándulas en la vagina que producen esta secreción normal. El cérvix y el endometrio producen esta secreción normal. Entonces es importante explicarle a una mujer qué es una secreción normal y qué no es una secreción normal. Comentábamos ayer que es el principal motivo de consulta en primer nivel de atención. Tiene una prevalencia hasta el 30% en edad reproductiva. Y la importancia radica en que una infección vaginal puede llegar a ser ascendente y ocasionar una enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, y está causado por principalmente 3 factores: bacterias, levaduras y protozoarios. En el 90% de los casos, estos son los agentes causales: bacterias, levaduras y protozoarios. ¿Cuál bacteria, cuál levadura y cuál protozoario? Gardnerella, Cándida y Tricomona. Entonces esos son los principales microorganismos que ocasionan infecciones vaginales y esos son los que deben de conocer y esos son los que les van a preguntar. Entonces, el ambiente cervicovaginal normal, esta estabilidad de este ambiente cervicovaginal está dada por una flora vaginal normal, un pH vaginal que está dado por los bacilos vaginales, el pH vaginal de 4, el ambiente hormonal y la integridad de la mucosa. Todo esto se relaciona para que ocurra un ambiente cervicovaginal normal. Entonces, al momento de que hay alguna alteración de estos componentes, pueden empezar a crecer microorganismos que, a pesar de que son normales, como sería el caso de Candida albicans, ocasionan sintomatología. La flora habitual de la vagina tiene gram positivos, gram negativos, Lactobacillus, Coniliobacterium, Estafilococo, Epidermidis aureus del grupo B, y gram negativos como Gardnerella vaginalis, E. coli, Enterobacter, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. Todos estos llegan a formar parte de la microbiota normal de la vagina. Obviamente, si se detectan en un cultivo y si se detectan asociados con sintomatología en una mujer, hay que tratarlos. Bueno, otros gram positivos: Clostridium, Streptococcus, bacteroides y Prevotella, y hongos como Candida albicans. Factores de riesgo para adquirir una enfermedad de transmisión sexual: el inicio de vida sexual, múltiples parejas sexuales o cambio de pareja o pareja con múltiples parejas sexuales, tabaquismo, inmunosupresión, uso de antibiótico de amplio espectro, duchas vaginales y embarazo. Si se dan cuenta, todo esto altera los componentes que mencionamos previamente. Todo esto puede llegar a alterar la flora normal de la vagina, el pH vaginal normal, y por eso es que nos pueden ocasionar infecciones. Importante también el cambio de pareja. Es bastante frecuente que al momento que hubo cambio de pareja aparece una infección que previamente no había aparecido, y no necesariamente se trata de una enfermedad de transmisión sexual, sino el mismo cambio de pareja altera el ambiente normal de la vagina y aparece una nueva infección. Entonces comentábamos, Gardnerella, Cándida y Tricomona nos van a dar el 90% de las infecciones vaginales. De esta, la más frecuente es Gardnerella vaginalis hasta en un 45%. Sin embargo, Cándida es la más sintomática, ¿sí? Gardnerella puede en muchas ocasiones pasar desapercibida, pero Cándida no está prevalente, sin embargo, sí es más sintomática. Tricomona vaginalis en un 15 a 20%, y otros que son menos del 10%, infecciones por herpes, mitoplasma, clamidia, gonococo, sífilis, chancroide, granuloma, molusco contagioso. Entonces, lo que ocurre en la vaginosis bacteriana es un desequilibrio de la flora vaginal normal. El principal microorganismo involucrado es Gardnerella vaginalis, pero al tratarse de un desequilibrio, participan también otros microorganismos como Mycoplasma y Ureaplasma. O sea, no quiere decir que vaginosis bacteriana solo es Gardnerella vaginalis, no. Vaginosis bacteriana es un desequilibrio y principalmente es por sobrecrecimiento de Gardnerella, pero no es el único microorganismo. Clínicamente ustedes saben que se presenta por flujo gris, una secreción acuosa, espumosa, puede asociarse con dispareunia, prurito y el clásico olor a pescado que se escribe cuando leemos sobre vaginosis bacteriana. El diagnóstico es con los criterios de Amsel y se puede hacer una tinción de Gram para reconocer que se trata de una bacteria. Los criterios de Amsel requieren un examen clínico, una revisión física. Entonces vamos a ver este flujo vaginal homogéneo blanco grisáceo.
Y en el examen en fresco podemos encontrar un pH vaginal mayor a 4.5, se altera el pH vaginal, hay un mal olor con la prueba de aminas positiva, y esto ocasiona un olor fétido, y podemos encontrar la presencia de células clave, cocobacilos en la superficie de las células vaginales. Estos hallazgos nos dan una sensibilidad del 92% y una especificidad del 77%. Otra manera de llegar al diagnóstico sin tener que hacer, sin los criterios clínicos sería pedir un cultivo de exudado cervicovaginal. En la gran mayoría de los casos, la pura exploración clínica nos da el diagnóstico de una vaginosis bacteriana. ¿Cómo se trata una vaginosis bacteriana? Hay muchísimos esquemas recomendados. De elección es metronidazol. Metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Hay, bueno, en México no tenemos, no estoy seguro si tenemos en gel. Clindamicina en crema sí tenemos y óvulos también es otra opción, cada 24 horas por 7 días. Entonces, metronidazol o clindamicina son opciones de tratamiento reconocidas para tratar vaginosis bacteriana. De primera elección es metronidazol y puede ser administración oral o vía vaginal. Cualquiera de las dos se acepta. El tratamiento está recomendado en mujeres sintomáticas, en todas las embarazadas y mujeres que serán sometidas a procedimientos quirúrgicos. No es necesario el tratamiento de la pareja sexual. Cuando diagnosticamos que la infección es por Gardnerella vaginalis, ya quedamos que es una alteración del ambiente normal de la vagina. No es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto no amerita tratamiento la pareja. Les decía, Gardnerella vaginalis es un microorganismo normal en la vagina. Entonces, no siempre al al tener ese hallazgo habría que tratar, excepto en las mujeres que están teniendo leucorrea fétida, ardor, comezón, irritación, o en todas las embarazadas. Embarazada, aunque no tenga síntomas, aunque no tenga ni siquiera flujo, pero sale el reporte de Gardnerella vaginalis, hay que tratarla. Vamos a ver más adelante que una infección por Gardnerella vaginalis en el embarazo nos puede traer ruptura prematura de membranas. Otros esquemas alternativos, también tinidazol y clindamicina en vía oral o comentábamos vía vaginal. Todos son esquemas aceptados, todos son esquemas eficaces. Clindamicina, por ejemplo, 300 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, o los óvulos de clindamicina, 100 miligramos vía vaginal, cada 24 horas por 3 días. No es necesaria como tal una consulta de seguimiento, es decir, no necesito corroborar la ausencia de una nueva infección. Obviamente, si la mujer sigue percibiendo o refiriendo síntomas, la voy a tener que volver a revisar, pero no es necesario corroborar en una nueva consulta la ausencia de infección. La recurrencia es frecuente, 30% a los 3 meses y 50% al año. En caso que tengan múltiples recurrencias, podemos utilizar metronidazol incluso de manera profiláctica. Entonces, el tratamiento obviamente no es curativo. Te elimina esa sintomatología, pero más adelante, si se llega a alterar otra vez el microambiente de la vagina, puede volver a aparecer la infección. Importante que sepan que metronidazol también es el esquema de elección de vaginosis bacteriana en el embarazo, ¿sí? No está contraindicado, no pasa nada si se da en el primer trimestre, es el tratamiento de elección, metronidazol. 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Y en este caso es importante resaltar que la vía oral se prefiere por la posibilidad de una infección subclínica del tracto urinario. En el caso de mujeres embarazadas, comentamos que el tratamiento de Gardnerella es con metronidazol, que puede ser oral o puede ser vaginal, pero en el caso de mujeres embarazadas sí se prefiere que sea oral por si hay infección subclínica urinaria. Ustedes saben que la bacteriuria asintomática en la embarazada tiene que tratarse. Y lo que comentábamos, riesgo de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas o endometritis postparto. Entonces, por eso es que siempre hay que tratarla. De aquí nos pasamos a candidiasis vulvovaginal. En el 90% de los casos, la infección por candidiasis está dada por Candida albicans y en un 10 a 20% por otras especies de Cándida. El 75% de las mujeres por lo menos van a presentar un episodio a lo largo de su vida, por lo menos, y 45% de las mujeres van a presentar 2 o más episodios. Es un hongo parte de la flora normal de la vagina y en gran número va a originar vaginitis sintomática. Nuevamente ocurre por proliferación de patógenos oportunistas ante cambios en el vaginal. Factores predisponentes pueden ser el embarazo, el utilizar anticonceptivos orales,
diabetes, el uso de esteroides o antibióticos de amplio espectro. Todo esto puede alterar la flora vaginal normal y ocasionar que haya un sobrecrecimiento de organismos normales y aparecer cándida. El cuadro clínico también ya lo han escuchado muchas veces: flujo espeso, blanquecino, grumoso, adherente, presenta prurito, eritema vulvar, huellas de rascado, puede haber dolor, puede haber disuria. El diagnóstico nuevamente es clínico. Clínico por las características del flujo que estamos observando, y además el examen en fresco podemos ver la presencia de levaduras, hifas o micelios. El cultivo vaginal sería el método más sensible, ese sería el que nos daría el diagnóstico de certeza, el cultivo vaginal, y en este caso la prueba de pH no es útil. Cuando hablamos de cándida no suele variar el pH. No suele variar el pH, a diferencia de la Gardnerella. Entonces ese sería un dato a tener en consideración para el diagnóstico diferencial. Y hablamos de candidiasis complicada cuando es recurrente, es decir, 4 o más episodios en un año. Cuando es severa, cuando tenemos eritema vulvar extenso, edema, exploración, fisuras. Cuando se trata de otras especies de cándida que no sean albicans. Cuando hay inmunocompromiso o cuando hay embarazo. En el caso de candidiasis complicada, los esquemas de tratamiento se modifican ligeramente y en general se prolonga el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Clotrimazol. Clotrimazol, o miconazol, o nistatina, o fluconazol. Todas son opciones válidas, todas son opciones eficaces. Clotrimazol lo pueden administrar vía vaginal en crema o en óvulos. Ustedes saben que hay óvulos y crema. Cada 24 horas por 3 hasta por 7 días. Miconazol, óvulos de nistatina, o fluconazol si queremos una administración oral y en dosis única. Fluconazol 150 miligramos bioral, dosis única. No hay datos que apoyen el tratamiento de las parejas sexuales. Nuevamente, candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual, es un desequilibrio en la flora normal de la vagina. Por lo tanto, no estaría justificado tratar a la pareja sexual, a menos que la pareja sexual presente balanitis. Se podría considerar el tratamiento tópico, clotrimazol en crema, por 3 a 5 días. Y la visita de seguimiento solo está indicada si la sintomatología persiste o si recurren dentro de 2 meses. Lo que les comentaba de la candidiasis complicada, hay que prolongar el tratamiento hasta por 14 días o incluso dar fluconazol en 150 o 200 miligramos cada tercer día para completar 3 dosis y después una terapia local. E incluso esto se podría hacer semanalmente durante 6 meses. Esto en mujeres que tengan episodios recurrentes de candidiasis, que pues es relativamente frecuente que se presente esto, se podría utilizar fluconazol de manera semanal. Vamos a pasar a tricomoniasis, ocasionado por Trichomona vaginalis. Es un protozoario anaerobio, tiene flagelos y esos flagelos le otorgan movilidad. El cuadro clínico puede ser una mujer asintomática. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, en los hombres, por ejemplo, también pueden tener Trichomona vaginalis, podemos cursar sin síntomas o puede haber la presencia de uretritis. Esto también ocurre obviamente en la mujer. Y puede presentarse una descarga amarillo-verdosa, fétida, difusa, con irritación vulvar. El diagnóstico va a ser por el examen en fresco. El examen en fresco nos va a dar una sensibilidad del 70%, una especial del 98%. Vamos a ver el protozoario con sus flagelos al momento de hacer el examen en fresco en el microscopio. Tratamiento de elección, nuevamente metronidazol. Puede ser 2 gramos bioral, dosis única, o lo podemos prolongar el tratamiento por 7 días, 500 miligramos, o tinidazol también. La otra opción, 500 miligramos de oral, cada 12 horas por 7 días. Y finalmente también es otra manera de darlo. En este caso sí hay que dar tratamiento a la pareja sexual, porque sí es una enfermedad de transmisión sexual. Tricomona sí es una enfermedad de transmisión sexual. Tricomona jamás tendría por qué estar en la vagina. Si se encuentra en la vagina es porque llegó ahí de alguna manera. Entonces hay que tratarlo. Y muy importante, cuando hablamos de infección de transmisión sexual, se debe indicar el tratamiento a los dos y además abstinencia sexual hasta corroborar que ya no hay una infección. En el embarazo sigue siendo el tratamiento de elección metronidazol y lo podemos dar en dosis única. Hay una alta tasa de reinfección, hasta el 17% en 3 meses, y en mujeres sexualmente activas habría que hacer un nuevo examen. En ellas sí habría que corroborar que ya desapareció la infección. En ellas sí es necesario una consulta de seguimiento. Ahora, bueno, entonces, con que conozcamos esas 3 infecciones vaginales, conocemos el 90% de las infecciones que ocurren con mayor frecuencia.
bueno, ahorita platicamos un poquito más de eso. Vamos a hablar de la cervicitis y qué origina la cervicitis. La cervicitis se refiere a un exudado purulento o muco purulento del canal cervical. Y esto puede ocasionar que haya un sangrado cervical fácilmente. Encontramos leucorrea y no necesariamente tiene que haber vaginitis asociada. La cervicitis principalmente va a estar dada por clamidia y Neisseria gonorrea. Una infección por clamidia puede cursar asintomática, ¿sí? Y únicamente nos daríamos cuenta por la presencia de un exudado no cervical o un exudado uretral al momento de cultivar esta secreción para ver que se trata de una infección activa. Hay otras pruebas diagnósticas, pruebas de ácidos nucleicos, el cultivo o inmunofluorescencia directa. Neisseria gonorrea generalmente en hombres cursa con uretritis, en mujeres nuevamente puede ser asintomática y la podemos detectar por tinción de Gram o nuevamente cultivo o prueba de ácidos nucleicos. Entonces, difícilmente por clínica haremos un diagnóstico de infección por clamidia o de infección por gonorrea. No existe como tal un cuadro clínico sensible para detectar infección por clamidia o infección por gonorrea. Vemos un flujo anormal que no se parece a lo que comentamos previamente, o vemos un flujo que persiste en una mujer que ya hemos tratado múltiples ocasiones. Habrá que sospechar de estos microorganismos, pero habrá que tomar cultivo para corroborar que se trata de una infección por clamidia o corroborar que se trata de una infección por gonorrea. El esquema recomendado para ambos microorganismos es, bueno, primero por clamidia, pero también básicamente va a ser el mismo para gonorrea. Es acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única o doxiciclina 100 miligramos vía oral una vez al día por 7 días. Esquemas alternativos pueden darse con eritromicina, levofloxacino u ofloxacino. Al tratarse de enfermedad de transmisión sexual hay que tratar a la pareja. Tratamiento de elección entonces acitromicina o doxiciclina. En el embarazo también podemos utilizar acitromicina, podemos utilizar amoxicilina, eritromicina por 7 días o por 14 días si es la mitad de la dosis. Importante decirle a la paciente que refiera a sus parejas sexuales con todas las que haya tenido contacto durante los 60 días previos, porque esas parejas también tienen que recibir tratamientos. Importante la abstinencia sexual, que debe ser por lo menos 7 días después de la monodosis con acitromicina. Sí hay que dar un seguimiento y sí hay que corroborar que la infección ya desapareció. Y si persisten los síntomas, obviamente con mayor razón, y si está la mujer embarazada, con mayor razón hay que corroborar la desaparición de la infección. En el caso de gonorrea, también tenemos como esquema recomendado acitromicina 1 gramo vía oral dosis única, pero también podemos utilizar ceftriaxona 200 miligramos intramuscular. De hecho, se combina ceftriaxona con acitromicina, si les suena algo este esquema, para enfermedad pélvica inflamatoria. Ahorita vamos a ver enfermedad pélvica inflamatoria. Finalmente, gonorrea y clamidia son los principales agentes etiológicos de enfermedad pélvica inflamatoria, por eso es que el tratamiento es muy similar y se repite cuando hablemos de enfermedad pélvica inflamatoria. Ok, entonces, este es el cuadrito que todos conocen del diagnóstico diferencial de las diferentes infecciones vaginales, tricomona, cándida o vaginosis bacteriana. En los exámenes seguramente ya les ha tocado responder bancos o responder preguntas donde confunden muchísimo en lo que están poniendo características de todas las infecciones. Y eso lo hacen porque es lo que ocurre en la vida real. En la vida real, pocas veces tienes una infección solo por cándida o pocas veces tienes una infección solo por Gardnerella. Si se dan cuenta, los tratamientos que tenemos disponibles generalmente son combinaciones, clindamicina con ketoconazol, metronidazol con nistatina, y esto porque va enfocado al tratamiento tanto de Gardnerella como de cándida. Pero bueno, hay que puntualizar ciertos datos que sí nos van a orientar a contestar un microorganismo sobre otro. Generalmente obviamente cuando hablan, por ejemplo, células clave, vaginosis bacteriana. Cuando hablan de incremento en el pH, a pesar de que también hay incremento en el pH con tricomona, la mayoría de las veces se van a referir a vaginosis bacteriana. Si nos reportan flujo blanco, lechoso, grumoso, como requesón, va a ser cándida. Todas las infecciones vaginales pueden cursar con prurito, todas pueden cursar con mal olor, todas pueden cursar con ardor, ¿sí? Entonces a lo mejor ese no sería el dato para diferenciarlas. Los datos para diferenciarlas son los que acabo de comentar. El flujo es muy vago, o sea, una mujer con vaginosis bacteriana también puede tener un flujo verde, amarillento, espumoso. Sí, o sea, el flujo no nos da el diagnóstico la mayoría de las veces, hay que buscar otros datos.
Eh, ¿Qué otro dato? Tricomona, siempre ponen tricomona el puntillo hemorrágico en el cervix en fresa, quieren que contestes tricomona. Entonces, eso es otro dato para diferenciarlas. ¿Dudas con alguna de estas infecciones? Ah, fresa, frambuesa, variedades. ¿Sí? Perdón, no te entendí. Ajá. ¿Cuál es más frecuente entre clamidia o gonorrea? Varía muchísimo dependiendo de la población que estés estudiando. En general se acepta que sea clamidia, pero gonorrea está teniendo un aumento. Sí, dependiendo de la bibliografía que consultes. Uh-huh. La gran mayoría de las veces funciona con metronidazol. Si con el esquema idealmente fue dosis única. Si con dosis única no se trató, pueden ser 7 días y si no prolongarlo por 14 días. Ahora, si por 14 días con el metronidazol no desapareció, hay que ver que no se trate de una reinfección más bien. O sea, a lo mejor la mujer no terminó el esquema de tratamiento, no se le dio tratamiento a la pareja o continuó teniendo relaciones sexuales sin protección. Entonces, primero habría que revisar eso antes de pensar que el metronidazol no funcionó, porque es el tratamiento de elección. Por eso es que, si se dieron cuenta, en esa parte no puse muchas opciones de tratamientos alternativos. El de elección sigue siendo metronidazol. ¿Otra duda? Entonces pasamos a enfermedad pélvica inflamatoria. Hablamos rápido. Es un síndrome clínico que consiste y flujo vaginal. Se presenta por la infección ascendente de gérmenes procedentes del cérvix. Cualquier germen procedente de vagina y cérvix asciende hacia la cavidad uterina y eso puede ocasionar enfermedad pélvica. Asciende hacia la cavidad uterina, pasa a través de las trompas y se puede diseminar a la cavidad abdominal. Tiene una mayor incidencia en mujeres con prácticas sexuales de riesgo, relaciones sexuales sin protección o con múltiples parejas sexuales. Las causas más frecuentes, clamidia, Neisseria gonorrea, y hasta en un 40% de las mujeres con una salpingitis aguda se trata de una infección polimicrobiana. Por eso es que el tratamiento para la enfermedad pélvica inflamatoria se debe iniciar de manera empírica, pensando en estos microorganismos. No es necesario esperarnos a la confirmación de estos. Entonces, la norma los define como caso sospechoso. Un caso sospechoso es toda mujer que presente dolor pélvico bajo, con o sin síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes: vaginal, dispareunia, metrorragia, disuria, dolor durante la menstruación, fiebre, náuseas o vómitos. Si se dan cuenta, son síntomas muy inespecíficos. Entonces, en toda mujer que presente esas características acompañado de dolor pélvico, debemos sospechar enfermedad pélvica inflamatoria. Flujo vaginal, dispareunia, metrorragia, disuria, dolor durante la menstruación, fiebre, náuseas o vómito. No tiene que tener todos. Tenemos una mujer con dolor y flujo vaginal, ella es un caso sospechoso para enfermedad pélvica inflamatoria. Obviamente, como presente en el caso, vamos a estar pensando. Un caso definitivo es esta mujer que tiene dolor pélvico bajo con o sin síntomas acompañantes que ya mencionamos, y además corroboramos por cultivo o por algún estudio de gabinete o por PCR la presencia de algún microorganismo como Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma o Ureaplasma. Ese sería el caso definitivo, la mujer con dolor, secreción o alguna otra alteración como dispareunia, metrorragia, disuria, que además corroboramos la presencia de un microorganismo que sabemos que es causante de enfermedad pélvica inflamatoria. Los factores de riesgo a enfermedad de transmisión sexual. El antecedente de alguna enfermedad de transmisión sexual te predispone más adelante en tu vida a tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Actividad sexual sin protección, múltiples parejas sexuales, inicio de vida sexual durante la adolescencia, falta de medidas sanitarias durante las relaciones sexuales. Y normalmente, como se presenta el caso de una enfermedad pélvica inflamatoria, es una mujer menor de 25 años que tiene múltiples parejas sexuales. Puede ser que se le haya colocado dispositivo y no tenía ni siquiera criterios de elegibilidad. Si era una mujer sexuales, de manera inicial no hubiera sido la candidata ideal para colocación de dispositivo, o que previamente ya haya presentado cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria. Eso es lo común, o es lo más cuando hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria, es este tipo de mujeres. Las manifestaciones no siempre van ligadas al estado de gravedad, eso es importante saberlo. 90% final. En un 70% va a haber leucorrea,
sangrado irregular en un 40%, en un 30% existe el antecedente de colocación de dispositivo intrauterino. Obviamente hay que descartar toda la semiología de abdomen, todos los síndromes de abdomen agudo, apendicitis, embarazo ectópico, tumoraciones anexiales. Durante el interrogatorio hay que ver antecedentes ginecostétricos relevantes, su última menstruación, la presencia de una masa de un plastón abdominal y los datos de irritación peritoneal. También los datos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica o de inestabilidad hemodinámica. Todo esto nos va a apoyar en nuestro diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria y nos va a orientar hacia qué tenemos que hacer con esta mujer. Entonces, primero, reconocer la sintomatología. Lo más frecuente es que se trate de una mujer que llega con secreción vaginal y con dolor abdominal. Ahí ya tenemos el caso sospechoso. Habrá que ver los antecedentes personales de esta mujer. Muy importante su fecha de última menstruación. Nuestro abordaje se modifica si se trata de una mujer embarazada con abdomen agudo o no embarazada con abdomen agudo. O puede ser incluso embarazada con enfermedad pélvica inflamatoria. No significa que o tiene enfermedad pélvica inflamatoria o está embarazada. No, puede que se trate de una embarazada además con enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces hay que revisar muy bien y ver si tienes datos de respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia, hipotensión, datos de inestabilidad hemodinámica que nos indiquen la urgencia del tratamiento. Se pueden clasificar en 3 grados, leve, moderada y grave. El grado 1, que es leve, es una presentación no complicada, no hay presencia de una masa anexial, no hay datos de abdomen agudo o de irritación peritoneal. Entonces a lo mejor es la mujer que llega con secreción vaginal y dolor abdominal, o disuria o dispareunia. Grado 2, moderada, se trata de una enfermedad pélvica inflamatoria complicada. Encontramos una masa anexial o un absceso que involucra las trompas y los ovarios, y puede o no tener signos de irritación peritoneal. Y el grado 3, que es el grave, es cuando existe diseminación de esta enfermedad de estructuras extrapélvicas, se forma un absceso tubovárico que se rompe y que puede llegar a ocasionar peritonitis, y hay datos de respuesta sistémica. Esta mujer ya está con fiebre, está con hipotensión, está con taquicardia. Entonces, de esta manera clasificamos la enfermedad pélvica inflamatoria. En los estudios de laboratorio podemos encontrar abundantes leucocitos en secreciones vaginales, aumento de la velocidad de sedimentación globular, elevación de la proteína C reactiva. Podemos documentar la presencia de gonorrea o clamidia, ya sea por cultivo o por anticuerpos. Y si hacemos un ultrasonido transvaginal, podemos ver un engrosamiento o colección en el interior de las trompas con o sin líquido libre en fondo de saco. En el ultrasonido transvaginal, cuando hacemos un ultrasonido transvaginal, jamás tendríamos por qué ver las trompas. Las trompas no se ven en el ultrasonido. Si llegamos a ver trompas en el ultrasonido es porque están dilatadas o es porque están con alguna secreción. Entonces, eso es anormal. Y obviamente otra medida para llegar al diagnóstico sería la laparoscopía, sobre todo cuando existe la duda si se trata de una masa anexial torcida, una enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico. La laparoscopía nos ayudaría a determinar, sobre todo en caso de un abdomen agudo que tenemos que abrir o tenemos que ingresar a cavidad abdominal, nos ayudaría muchísimo a determinar el diagnóstico y el tratamiento. Comentamos que la antibiótico-terapia debe ser inicialmente empírica. Se deben utilizar medicamentos que sepamos que van contra gonorrea y clamidia, contra gram negativos, anaerobios y estreptococos, es decir, contra los principales agentes etiológicos y contra microorganismos normales en la vagina que pudieron haber ascendido para dar esta infección. El tratamiento, hay distintos esquemas de tratamiento. Un tratamiento ambulatorio se puede dar con levofloxacino, 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 14 días, combinándolo con metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, o en lugar del metronidazol, clindamicina, 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Este es un esquema ampliamente utilizado, un esquema ambulatorio. Si se dan cuenta, este es un esquema de administración oral, no requiere la administración parenteral en la mujer hospitalizada. También se reconoce la eficacia del moxifloxacino como monoterapia, o también podemos tener otra alternativa de tratamiento, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, más metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Ahora, si se dan cuenta, independientemente de si fue el primero o el tercer esquema de tratamiento, muy importante que sean tratamientos prolongados. Son tratamientos de mínimo 14 días.
¿sí? Independientemente si hacemos levofloxacino más metronidazol o clindamicina o ceftriaxona más doxiciclina y metronidazol, tienen que ser tratamientos de 14 días, son tratamientos prolongados. Importante revalorar a esta mujer que fue candidata a un tratamiento ambulatorio, revalorarla en 48 72 horas para ver que hayan disminuido los síntomas y para ver que no se haya agravado el cuadro, que de repente no haya empezado con fiebre, que de repente no haya empezado con mayor dolor. ¿A quiénes vamos a hospitalizar de las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria? Aquellas en que sospechemos una emergencia quirúrgica, un abdomen agudo, un absceso pélvico, una peritonitis por el absceso pélvico. Mujeres embarazadas también requieren hospitalizarse, aunque se trate de un cuadro leve. Si está embarazada, tiene que hospitalizarse porque a esta mujer le vamos a hacer otras cosas más. Quedamos que hay que revalorar el caso en 48 a 72 horas. Por lo tanto, si hay falta de respuesta al tratamiento oral, habrá que hospitalizar a la mujer. O si hay recurrencia de los síntomas después de los 14 días de haber completado el esquema que previamente le dimos. Cuadro clínico grave o con mucha afección al estado general, náuseas y vómito que nos contraindiquen o que esta mujer no tolere la vía oral y por lo tanto no le pueda dar medicamento de manera ambulatoria, fiebre elevada o la presencia de un absceso tubovárico. Todo esto tiene que tratarse con antibiótico parenteral. El tratamiento parenteral debe continuarse hasta 24 horas después de la mejoría clínica y debe continuarse después con un tratamiento oral para completar el esquema de 14 días finalmente. Importante que recordemos que se trata de una etiología polimicrobiana, no siempre se logra identificar un solo microorganismo. Entonces, para eso también nos podemos ayudar en el tratamiento parenteral de cefotaxima, cefuroxima, gentamicina, dicloxacilina, eritromicina, amicacina, ceftazidima. Y bueno, repetimos este otro esquema que también se puede indicar, hospitalizar a la mujer, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas por 14 días. También es importante reconocer las secuelas. Hasta el 50% de las mujeres que tuvieron un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria van a permanecer con dolor pélvico crónico. Y representa una causa de infertilidad de origen tubárico hasta en el 25% de los casos. Es bastante frecuente que una mujer que tuvo enfermedad de transmisión sexual recurrentes o enfermedad pélvica inflamatoria, antecedentes de episodios de enfermedad pélvica inflamatoria, finalmente curse con infertilidad por oclusión tubaria bilateral. La tasa de infertilidad obviamente va a aumentar proporcionalmente al número de episodios de enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria puede ir recurriendo a lo largo de la vida. Y es un factor de riesgo muy importante para embarazo ectópico. El antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria incrementa hasta 6 veces el riesgo de embarazo ectópico y ocurre recidiva hasta en el 25%. ¿Dudas?